Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una visualización de las exportaciones del Ecuador en el periodo de enero a marzo del 2024. Para efectos del mismo, hemos preparado este dashboard en el cual podemos hacer una visualización del resumen de las exportaciones. Aquí, como podemos ya visualizar, en el Ecuador, entre enero a marzo exportó 8.008 millones de dólares FOB. En comparación al año pasado, tuvo un crecimiento del 8.23% en el total de las exportaciones. Asimismo, en toneladas se exportaron 8.57 millones de toneladas, teniendo un crecimiento del 12.15% en el volumen en relación al mismo periodo del año pasado. De igual manera, podemos indicar que se llegó a 146 destinos por medio de 2.463 subpartidas arancelarias. Aquí tenemos en el primer cuadro el resumen total de los 8.075 millones exportados en valor y en toneladas, ¿no? Acá en cambio tenemos un cuadrito donde podemos visualizar lo que es la evolución mensual, ¿no? Para hacer un análisis un poco más detallado. En el tercero tenemos en cambio una información a manera lineal donde está la evolución tanto de los no petroleros y petroleros, ¿no? De acuerdo a las clasificaciones que se manejan aquí en el Ecuador. En la parte inferior tenemos la distribución por países, tanto por valor FOB como por toneladas. Nuestro principal socio comercial en este periodo de tiempo en el total de las exportaciones fue Estados Unidos, al cual se exportó el 23.82%, ¿no? Lo que en dólares equivale a 1.923 millones de dólares. El segundo fue Panamá, con 1.439 millones de dólares, representando un porcentaje del 17.83%, mientras que el tercero fue China, con el 13.51% de participación, lo que equivale a 1.090 millones de dólares. Estos son los principales países. En cuanto al valor, en cuanto al volumen en toneladas, tenemos que Panamá representó el primero con el 36.78%, con 3.153.000 toneladas. Seguido Estados Unidos con el 21.49% con 1.842.000 toneladas. Y en tercer lugar está Perú con el 5.99% que representan 513.000 toneladas. Esto un poco en la primera pantalla de nuestro tablero. Ahora vamos a visualizar la información por tipo de producto petrolero o no petrolero. Aquí podemos ver en el periodo enero a marzo del 2024, del total de los 8.075 millones exportados, los no petroleros representaron 5.558 millones. Esto equivale a un 68.83%. Teniendo una reducción en valor FOB del menos 0.06% en comparación al mismo periodo del año pasado. Mientras que los petroleros se exportaron 2.517 millones, representando un 31.17% sobre el valor FOB exportado, teniendo un crecimiento del 32.51%, es decir, se ha recuperado en relación al último trimestre del año pasado. En cuanto al volumen, los no petroleros representaron 3.144.000 toneladas, lo que representa una participación del 36.67%, decreciendo 4.66% respecto al mismo periodo del año pasado. En cuanto al volumen de las exportaciones petroleras, estas representaron 5.430.000 toneladas, lo que representa un 63%, creciendo 24.91% en volumen. Esto un poco manera de resumen, podemos verlo también aquí ya un poco desglosado. Vamos a darle clic aquí al más y ahí nos aparecen las subpartidas por el cual se han enviado los productos no petroleros del Ecuador. Aquí, un poco de manera general, vamos a ver que es la subpartida 03, 06, 17, 19, 00 que corresponde a los camarones. Los demás, ahí se enviaron 1.111 millones con una participación del 13%, ¿no? 13.77, decreciendo 22.58 respecto al año pasado, ¿no? En volumen, se exportaron 194.000 toneladas, lo que representa el 2.26%, decreciendo 9.62%.
El segundo rubro es el banano convencional de la 08, 03, 90, 11, 90. Los demás se exportaron 813 millones de dólares, representando el 10.07%, decreciendo 390. En volumen se exportaron 1.402.000 toneladas, representando el 16%, 16.36% de la participación, y esto también equivale a una reducción del 8.87% respecto al periodo de enero-marzo del año pasado. El tercer rubro está el cacao en grano de la subpartida 1801001990, los demás, en el cual se han exportado 456 millones de dólares, lo que representa una participación del 5.65% del total de las exportaciones del Ecuador, creciendo 158.69% en valor FOB. Esto en toneladas equivalen a 92.000 toneladas, lo que representa el 1.07% del volumen total exportado por el Ecuador en el periodo enero a marzo del 2024, creciendo 31.87% en volumen respecto al mismo periodo del año pasado. Es un poco de manera general. Acá están los no petroleros, pero ahí no vamos a profundizar, así que vamos a ir en cambio a ver la información en base a los destinos. Ya, aquí está dividido como petroleros y no petroleros. En los no petroleros podemos visualizar que Estados Unidos es el primer destino de los productos no petroleros exportados entre enero a marzo del 2023, con un valor que representa 1.258 millones de dólares, lo que dentro del total de las exportaciones representa el 15.58%, creciendo 18.68% respecto al valor del año pasado. En toneladas, esto equivale a 496.000 toneladas, representando un 5.79% de las exportaciones totales del Ecuador. Sin embargo, en volumen decrece 9.20%. El segundo lugar lo ocupa China con 1.089 millones de dólares en exportaciones no petroleras. Esto equivale al 13.50% del total exportado en el periodo de enero a marzo del 2024, decreciendo en valor 31.30%, mientras que su volumen alcanzó las 399.000 toneladas, representando el 4.66% del total de las exportaciones. Asimismo, tuvo un decrecimiento del 7.81% respecto al mismo periodo del año pasado en cuanto al volumen exportado. Ahora vamos a visualizar la información del tercer destino, que en este caso es Rusia, al cual se han exportado 243 millones de dólares en el periodo de enero a marzo del 2024, lo que representa el 3.01% de las exportaciones totales, decreciendo 11.26%. Eso en toneladas equivalen a 329.585 toneladas, lo que representa una participación del total de exportaciones del 3.84% en cuanto al volumen. Asimismo, este destino, en cuanto al volumen, tuvo un decrecimiento del 26.38%. El cuarto lugar lo ocupa Países Bajos, al cual se han exportado 242 millones de dólares, lo que representa un 3% del total de las exportaciones, creciendo 16.36%. Esto en volumen, en toneladas, equivalen a 166.911 toneladas, lo cual representa el 1.95% del total del volumen exportado del Ecuador en el periodo que estamos revisando. El volumen, en cambio, sí decreció 11.52% respecto al mismo periodo del año pasado. Y en quinto lugar tenemos a España, con 196 millones de dólares, representando el 2.44% de la participación de las exportaciones totales del Ecuador, creciendo en valor 10.88%. En el caso de su volumen, alcanzó las 51.128 toneladas,
En este caso hubo una variación, tiene una participación del 0,60%, teniendo una variación positiva del 10,76% en cuanto al volumen exportado respecto al mismo periodo del año pasado. Así podemos visualizar los demás países, los cuales, bueno, no vamos a profundizar en este momento, pero que nos puede servir la información para revisarla detalladamente. Ahora vamos aquí a recortar y a ingresar a la parte de petroleros para que veamos que en el caso de los destinos de las exportaciones petroleras, el primer país de destino fue Panamá, con 1.416 millones de dólares, representando el 17,54% del total de las exportaciones del Ecuador en el periodo de enero a marzo del 2024. Esto representó un crecimiento del 89,77% y su volumen alcanzó los 3.142.000 toneladas, lo que representa una participación del 36,65% del total del volumen exportado por el Ecuador en el periodo analizado. Asimismo, esto representó un crecimiento del 79,31% respecto al mismo periodo del año pasado. El segundo destino de las exportaciones petroleras es Estados Unidos, al cual se han enviado 665 millones de dólares, lo que equivale al 8,24%, decreciendo 16,59% en valor FOB respecto al año pasado. Su volumen alcanzó 1.346.000 toneladas, lo que significa una participación del 15,70% respecto al total de las exportaciones del Ecuador. Sin embargo, su volumen decreció 25,38% respecto al periodo que estamos analizando. El tercer destino de las exportaciones petroleras es Perú, al cual se ha enviado 191 millones de dólares. Esto representa el 2,37% del total exportado, teniendo un crecimiento del 80,61% en valor. Su volumen alcanzó las 430.000 toneladas, lo que equivale al 5,02% de las exportaciones totales, creciendo 86,34%. El cuarto destino es Chile, al cual se enviaron 155 millones de dólares, lo que equivale al 1,92% del total de las exportaciones del Ecuador, creciendo 0,29%. Esto en volumen fueron 312.000 toneladas, que representa una participación del 3,64%, decreciendo 9,02%. Y para finalizar, los 5 principales países tenemos como el quinto a Nicaragua, al cual se han enviado 26,26 millones de dólares, lo que equivale al 0,33%, teniendo en este caso un crecimiento de 10.610%. Esto en toneladas representan 64.980 toneladas, lo que equivale al 0,76% del volumen exportado por el Ecuador. Y asimismo tuvo un crecimiento en volumen de 26.980%, ¿no? De las exportaciones no petroleras. Vamos a dejar esto allí y vamos a ir al siguiente ítem que tenemos dentro de nuestro tablero. Aquí ya podemos visualizar las exportaciones por destino, tanto en valor como en volumen. Pero aquí tenemos identificado la información del año actual, del periodo anterior, asimismo la variación en valores y la variación en porcentajes. Entonces ya sabíamos que Estados Unidos era el principal destino de las exportaciones no petroleras entre enero a marzo, pero este año se han enviado 1.300 millones de dólares, bueno, 1.260 millones, ahí está ajustado, lo que representó que se exportaron 198 millones de dólares más
que el año pasado. Esto porcentualmente representó un crecimiento del 18,7%, 70%. Asimismo, podemos ver que esto representó el 15,60% de participación de las exportaciones totales del Ecuador. En cuanto a los petroleros, tenemos que a Estados Unidos se enviaron 665 millones de dólares, pero en cambio este en valor se redujo a 132,3 millones de dólares. Esto representó una reducción del 16,6% en comparación al año anterior. El segundo destino está China, que en cambio el año pasado se exportaron 1.100 millones de dólares, este año, perdón, y el año pasado 1.600. Es decir, aquí hubo una reducción de 496 millones de dólares. Eso representó en porcentajes una reducción del 31,3%, llegando a ser el 13,5% de de la participación en las exportaciones totales del Ecuador. En relación a los petroleros, a China se exportaron 430 millones de dólares, perdón, 430.000 dólares, lo que equivale a que hubo un incremento en relación al año pasado. Este año se exportaron 903.000 y el año pasado se exportaron 430.000. Es decir, aquí creció 473.000 dólares, lo que representó asimismo un crecimiento del 1%. Perdón, vamos a ver un poquito más, que no sé, perdón, del 109%. Ahora vamos a ver el tercer destino, que es Rusia, al cual se han exportado, como ya lo habíamos visualizado anteriormente, 243 millones de dólares. Eso representó una variación negativa de 30 millones menos que el año pasado, reduciéndose el 11,3% de los no petroleros. Esto equivale al 3% del valor FOB. Y en petroleros no hay exportaciones hacia Rusia. Países Bajos representó 242 millones de dólares, lo que a su vez fue un incremento en 34 millones de dólares respecto al año pasado. Esto a su vez representó un 16,4% más, logrando una participación del 3% adicional en relación al mismo periodo del año pasado. No se registran exportaciones petroleras hacia Países Bajos. Y cerrando el top 5 tenemos España, al cual se enviaron 197 millones de dólares, creciendo en este caso 19,3 millones de dólares. Esto representó un crecimiento del 10,9% en FOB, siendo una participación del 2,4%. No se registran exportaciones petroleras hacia este destino. Y es un poco manera general. También pueden ver la información en toneladas, que obviamente va a variar el orden porque en toneladas se lo ve a Panamá, principalmente por el tema petrolero, luego Estados Unidos, Perú, Chile y China en volumen. Ahora, continuando con la información, vamos a visualizarlo por su partida arancelaria.
en el cual podemos visualizar la información ya en detalle de cada ítem arancelario y cómo ha ido su participación durante el periodo que estamos revisando, que es enero a marzo del 2024. Ya está cargando la información para que la podamos visualizar. En todo caso, la información que estamos manejando está en base a lo que publica el Banco Central del Ecuador y que lo realiza mes a mes en base a cómo se actualiza la información que se reporta desde el Servicio Nacional de Aduanas en base a las declaraciones aduaneras que gestionan los exportadores. Entonces, ya a nivel de todo el universo arancelario que se exporta desde el Ecuador, el primer rubro es el petróleo, el cual representa exportaciones por 2.300 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 594 millones más que el año pasado. Eso equivale a un crecimiento del 35.6% respecto al mismo periodo. El segundo ítem es el camarón de la subpartida 0306171900. Los demás. En cambio, este ítem tuvo un decrecimiento. Este año se han exportado 1.100 millones, el año pasado fueron 1.400. Esto equivale a una reducción porcentual del 22.6%, que en valores representaron 324 millones menos. Su participación del total de las exportaciones representaron el 13.8%. Tercer ítem de las exportaciones totales del Ecuador representa a la subpartida 0803901190, que es el banano convencional. Este producto se exportaron 813 millones de dólares, lo que representó en este caso el 10.1% de las exportaciones del Ecuador. Sin embargo, tuvo un decrecimiento en valor del 3.9%. Esto en moneda representaron 33 millones de dólares menos que el año anterior. El cuarto ítem que se exportó entre enero a marzo del presente año es el cacao en grano, de la subpartida 1801, ¿no? Aquí tenemos que este producto ha exportado 456 millones de dólares, creciendo 279 millones de dólares respecto al mismo periodo del año pasado. Esto significa que hubo una variación porcentual del 158%. Y para cerrar el top 5 tenemos a los minerales de cobre y concentrados. Este producto, dentro de los que representan al sector minero, ha venido creciendo en los últimos años, ¿no? Pero en este periodo, enero a marzo del 2024, ha sufrido un decrecimiento del 5.4%, lo que equivale en dólares a una reducción de 16.8 millones menos que el año pasado, ya que este año se han exportado 293 millones, mientras que el año pasado fueron 310 millones. Su participación en el total de las exportaciones representa el 3.6%. Eso, bueno, para cerrar el top 5 de los productos a nivel de subpartida. Entonces, ahora hemos implementado también en el tablero la información en base al tipo de producto del matricero del Banco Central. Y aquí ya se lo puede mencionar, ¿no? Aquí se maneja por grupo de productos. Entonces, vamos a visualizar la información relacionada a lo que son las exportaciones del grupo de camarones o rubro camarones, donde podemos allí identificar algunas subpartidas arancelarias.
en base a la información actual de enero a marzo, son 9 subpartidas arancelarias que están dentro del grupo o rubro camarones, de acuerdo a cómo lo clasifica el Banco Central del Ecuador. Allí tenemos que este rubro es exportado entre enero a marzo, 1.520 millones de dólares, que representan 350 millones menos que el año pasado. Es decir, hubo un decrecimiento del 18.7% en comparación al periodo enero-marzo del 2023. Su participación dentro del total de las exportaciones no petroleras equivale al 27.4% y su volumen ha sido de 275.000 toneladas. Su participación en toneladas es el 8.7%. El segundo ítem de los productos no petroleros exportados es el rubro de banano, que aquí abarcan 4 subpartidas arancelarias. Aquí está incluido el banano convencional, el banano orgánico, el banano y el banano morado. No está incluido el plátano, que está como otro grupo. En el periodo de enero-marzo del 2024, Ecuador ha exportado 973 millones de dólares, lo que representó una reducción del 3.6%, es decir, se exportaron 36 millones menos que el mismo periodo del año pasado. Su participación FOB representa el 17.5% y en toneladas fueron 1.600.000 toneladas. Su participación en toneladas representó el 51.8% de las exportaciones no petroleras. El tercer rubro representa al cacao, del cual se han exportado 456 millones de dólares, que es superior a los 177 millones que se exportaron el año anterior, creciendo en valor 279 millones de dólares. Y porcentualmente eso equivale a 157.9%. Su participación sobre el valor FOB de las exportaciones no petroleras equivalen al 8.2%, mientras que sus toneladas fueron 92.000 toneladas, lo que representa el 2.9% de las exportaciones no petroleras en cuanto al volumen exportado en el periodo que estamos analizando. Dentro del matricero del Banco Central, el cuarto rubro entre enero a marzo que se ha exportado es los enlatados de pescado. Esto representó 375 millones de dólares, que fueron 71 millones de dólares más que el año pasado, creciendo 23.4%, llegando a ser el 6.8% de la participación del valor FOB. En cuanto a su volumen, las toneladas exportadas fueron de 81.000 toneladas, lo que equivale al 2.6% de la participación en las toneladas exportadas de los productos no petroleros. Y cerrando el ranking del top 5 por producto, tenemos a los concentrados de plomo y cobre. Si bien el sector minero ha venido creciendo en los últimos años, en el periodo de enero a marzo del 2024 se han exportado 293 millones de dólares, sufriendo una reducción del 5.5%, lo que equivale a una reducción de 17 millones de dólares. Su participación dentro de las exportaciones no petroleras representan el 5.3%, mientras que su volumen exportado fue de 147.000 toneladas, lo que en participación de exportaciones no petroleras, en cuanto al volumen, representan el 4.7%. Es un poco manera general del resumen por rubro de productos, ¿no?
Ahora vamos a ver asimismo de este grupo de productos cuáles fueron sus principales subpartidas arancelarias. En el rubro de camarones, la primera subpartida es la 0306171900, que representa el 20% del total de las exportaciones del Ecuador. Le sigue la subpartida 0306171100, los enteros, los camarones enteros, con el 3,65%. Y la tercera es la 0306179990, los demás, que equivale al 2,5%. Eso en cuanto al rubro de camarones. Estamos hablando ahí también que se refiere a lo que son 9 subpartidas arancelarias. En el caso del rubro de banano, al cual son 4 subpartidas, la principal es la del banano convencional, la 0803901190, los demás, que equivale al 14,64% del valor total exportado del Ecuador. Le sigue el producto del orgánico certificado de la 0803901110, que representa el 2,34%. Y el tercero es el baby banano o bananorito, la 0803901200, que representa el 0,50% sobre el valor FOB. El tercer rubro es el cacao, en el cual tenemos 4 subpartidas, dentro de la cual tenemos el convencional, que representó el 8,21% del valor FOB exportado, ¿no? El cuarto rubro es los enlatados de pescado, en el cual del total de las exportaciones representan el 6,76%, pero la primera subpartida de ese grupo es los atunes en agua y sal, con 1,87% de participación. Le sigue el atún en aceite con 1,81%, entre los principales rubros de enlatados de pescado. Y en concentrados de plomo y cobre, aquí tenemos los minerales de cobre y sus concentrados en la subpartida 2603000000. Esto representa el 5,29% de las exportaciones totales del Ecuador. Eso a manera general por subpartida arancelaria en base al grupo de matriz cero del Banco Central. Y un poco para finalizar, vamos a ver asimismo estos 5 ítems, cuáles fueron sus principales destinos, ¿no? En el rubro de camarones, sin duda, creo que todos conocemos que el principal destino es China, al cual se ha exportado el 11,74% del total exportado por el Ecuador. Es decir, China equivale en el rubro camarones al 11,74% del total de las exportaciones del Ecuador. Le sigue Estados Unidos con el 7,83% y en tercer lugar está Italia con el 1,26%. En el caso del rubro de banano, el principal destino es Rusia, representando el 3,34% del FOB exportado de lo que son las exportaciones no petroleras, ¿no? Le sigue Estados Unidos con el 2,50% y en tercer lugar está Países Bajos con el 1,44%. El tercer rubro está el cacao, en el cual podemos visualizar que el primer destino es Indonesia, representando el 1,85% del total de las exportaciones no petroleras, seguido de Malasia con el 1,79% y tercer lugar Estados Unidos con el 0,83%. Cuarto rubro son los enlatados de pescado, al cual España es el principal destino,
y su valor equivale al 1,28% del total de las exportaciones no petroleras. Segundo lugar lo ocupa Países Bajos con el 0,74% y el tercero, Colombia, con el 0,73%. Cerrando el top 5 del grupo de productos en base al matricero del Banco Central, tenemos a los concentrados de plomo y cobre, en el cual el primer destino es China, que representa un 5% de las exportaciones no petroleras. Le sigue Perú con apenas el 0,16% y en tercer lugar México con el 0,12%. Eso viendo ya un resumen de los principales rubros por tipo de producto Banco Central y sus principales destinos. Eso era un poco lo que queríamos visualizar el día de hoy, esperando que la información sea de interés. Si están interesados en visualizar información más en detalle, simplemente pueden ingresar a nuestro dashboard para que puedan ustedes identificar la información, ya sea por producto, por su partida o por rubro Banco Central, ¿no? En todo caso, agradecer mucho por participar en esta transmisión y esperamos que la información sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias.